Hola a todos otra vez. En el último video vimos la conjugación de los verbos en polaco en presente. Entonces, lo que toca ahora es conocer el pasado. Entonces, vámonos al pasado. Para empezar, hemos de mencionar que el polaco cuenta con solamente un tiempo pasado, a diferencia del español que los tiene unos cuantos. Podríamos matizar que la verdad es que polaco tiene dos tiempos pasados, porque también existe el pretérito, digamos, pluscuamperfecto del polaco, aunque la verdad está en su agonía y la verdad es que está desapareciendo. Entonces, para su uso del polaco de ustedes, entonces podemos suponer que el polaco tiene solamente un tiempo pasado, ¿vale? El pasado en polaco es súper fácil porque en presente teníamos que fijarnos en las dos primeras desinencias, o sea, las dos primeras terminaciones de las personas, de la primera y segunda persona del singular. En el pasado no nos interesa nada la conjugación del verbo, solamente su terminación y la verdad ni eso, porque lo que hacemos en el pasado es simplemente cortar la chi, porque casi todos los verbos en polaco en el infinitivo terminan en chi, y añadirles terminaciones correspondientes que van a ver justo ahora en la pantalla. Vamos a empezar con el verbo pić, que significa beber. En la primera persona tendríamos ja piłem, luego otro ja piłam, ty piłeś, ty piłaś, ono piło, my piliśmy, my piłyśmy, wy piliście, wy piłyście, oni pili i one piły. Piłaś. Nie byłem. No to powiedz Gibraltar. Byłem. Seguramente se habrán dado cuenta de que todas las personas menos ono tiene dos versiones del verbo en pasado. ¿Por qué? Porque en pasado tenemos que tener en cuenta el género, o sea, el sexo, la verdad, del hablante. Porque yo, si soy hombre, yo diría que yo ya piłem. Pero si fuéramos una mujer, diría que piłam. Lo mismo pasa con tú, porque tú también puedes ser un hombre o una mujer. Luego, como ello no es neutro, pues no tiene ser hombre o mujer, entonces la forma la hay solo una. Pero luego, en el caso del español, eso está muy bien reflejado porque hay dos formas de nosotros, hay nosotros y nosotras. El polaco no lo tiene, entonces solamente tenemos que fijarnos en el verbo y confiar en el verbo. El verbo nos está guiando aquí, indicando el género, ¿verdad? El sexo. Como ya he dicho antes, ese tiempo en polaco es realmente muy fácil y la verdad es que hay muy pocos verbos irregulares porque pić, mieszkać, żyć, todos esos verbos serán regulares y se conjugarán de este mismo modo. Y aquí no importa la terminación en presente, no importa que mieszkać es un verbo am-ash y żyć es un verbo en-esh. Aquí todos los verbos se van a conjugar del mismo modo. Los verbos irregulares de ese tiempo más frecuentes serían, por ejemplo, iść, que es caminar, ir, nieść, llevar, móc, poder, pomóc, ayudar, wejść, entrar, jeść, comer, wyjść, salir, znaleźć, encontrar. Hay grupos especiales de los verbos que conjugan de un modo especial. Los verbos que terminan en ech tendrán una alternación y la la última de ese verbo, por ejemplo el verbo chcieć, que es querer, cambiará y se convertirá en una a. Son también los verbos mieć, que es tener, woleć, preferir y rozumieć, entender. Pero ojo, porque esta alternación no la va a haber en todas las personas. Lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de los plurales masculinos nunca tendremos una ue, sino una l. La ue en el masculino plural simplemente como pierde la raya. Y como la ue pierde la raya, pierde también la posibilidad
de que esté seguida por una Y. ¿Por qué? Porque después de una W sí puede haber una Y, pero no una I latina. Y en cambio, después de la L, no puede haber una Y y sí una I latina. Luego tenemos otro grupo de los verbos, los que terminan en -ąć. Son, por ejemplo, el verbo zamknąć, o sea, cerrar. Estos verbos en pasado tendrán una alternación donde la O cambiará en EO, pero en todas las personas menos el masculino singular. O sea, yo zamknąłem, ty zamknąłeś, él zamknął. Pero todas las demás formas sería una EO. Zamknęliśmy, zamknęliście, zamknęli, etcétera, etcétera. Otro grupo lo constituyen los verbos que terminan en -ąść. Por ejemplo, el verbo usiąść, que es sentarse. En español ese verbo es reflexivo, pero en polaco es un verbo normal. Entonces, en este grupo de los verbos tenemos un cambio bastante grande porque se nos cuela una D. Sería yo, ja usiadłem, ja usiadłam. Luego usiadłeś, usiadłaś, usiadł, usiadła, usiadło. Usiedliśmy, usiadłyśmy, usiedliśmy, usiadłyśmy, usiedli, usiadły. Una vez explicado cómo se forma el pasado en polaco, podemos pasar a lo que se llama conectores temporales, o sea, qué palabras utilizar con este pasado. Por ejemplo, ayer, antes de ayer, hace unos cuantos días, en 1999, etcétera, etcétera. En polaco estas formas tendrían las siguientes formas. Ayer en polaco es wczoraj. Antes de ayer es przedwczoraj, literalmente antes de ayer. Luego, hace 5 días sería 5 dni temu. Literalmente 5 días hace, bueno, algo así. El sábado pasado o el domingo pasado sería wzeszły o wzeszłą, dependientemente del género de la palabra. Y aquí podemos decir, por ejemplo, sobotę o poniedziałek. Aquí el día de la semana tiene que ir en acusativo. Luego, cuando queremos decir el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, tendremos que decir w zeszłym roku, miesiącu o tygodniu. Aquí tenemos que utilizar el locativo y no el acusativo. Resumiéndolo todo, podríamos decir que el pasado en polaco es súper fácil, comparándolo con, por ejemplo, el presente. En los verbos regulares consiste simplemente en quitar la chi y añadir las siguientes terminaciones. Luego, en los grupos verbales de los verbos irregulares hay ciertas alternaciones, pero esas afectan a determinadas personas. Luego tenemos verbos totalmente irregulares como iść, nieść, etc. Y luego los conectores temporales, al igual que en español.